Viernes, 15 de noviembre de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 202-9512. Tipo, jurisprudencia. Demanda de amparo directo. Cuando un horario oficial de labores restrinja la oportunidad para presentarla hasta las 24 horas del día de su vencimiento. La oficialía de partes de la autoridad debe compensar las horas faltantes el día hábil siguiente a partir del inicio de labores. Hechos. Una persona moral promovió juicio de amparo directo en contra de un laudo y el Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó en el juicio por considerar extemporánea la demanda de amparo. Sin que obstara que en términos de la jurisprudencia 2A/J 108/2009, de rubro, demanda de amparo directo. Es oportuna su presentación en la primera hora hábil del día siguiente al del vencimiento del plazo. Cuando con motivo de un horario de labores fijado en acuerdos administrativos o leyes secundarias se restringieron las 24 horas. Podría considerarse oportuna su presentación en la primera hora hábil del día siguiente, ya que el escrito respectivo se presentó el día hábil siguiente al del vencimiento hasta las 10:01 de la mañana, es decir, posterior a la primera hora del día hábil siguiente, que transcurrió de 8:30 a 9:30 de la mañana. Contra esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se restrinja la oportunidad para presentar la demanda de amparo directo hasta las 24 horas del día del vencimiento, la autoridad debe compensar las horas faltantes dentro del día hábil siguiente a partir del inicio de labores a fin de respetar el término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Justificación. El derecho de acceso a la justicia para la protección de los derechos fundamentales implica la posibilidad real de acceder a un mecanismo judicial efectivo para que la autoridad competente emita una decisión vinculante que determine si ha habido una violación a algún derecho humano y, en ese caso, restituir a la persona quejosa en el goce de su derecho y reparar integralmente las violaciones. El precepto citado dispone que la presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondiente que habrá de funcionar hasta las 24 horas del día de su vencimiento. Si por términos judiciales han de entenderse los días hábiles comprendiendo las 24 horas, entonces la autoridad tiene la obligación de respetar ese término sin limitarlo, pues cualquier acción tendente a hacerlo entraña una restricción ilegal al derecho fundamental de pedir justicia. Una interpretación del citado artículo 21, primer párrafo, conforme con el artículo 17 constitucional, permite comprender que cuando con motivo de un horario de labores fijado en circulares o acuerdos administrativos se restrinja la oportunidad para presentar la demanda de amparo directo, generándose la imposibilidad de hacerlo hasta las 24 horas del día del vencimiento, la autoridad debe equilibrar o compensar las horas faltantes el día hábil siguiente a partir del inicio de labores, para que las personas tengan la oportunidad efectiva de presentar su escrito disponiendo de las 24 horas del día del vencimiento del término. Segunda sala. 2 de 10. Registro digital, 202-9513. Tipo, aislada. Demanda de amparo directo. La certificación de la autoridad responsable sobre el cómputo del plazo para presentarla no vincula al Tribunal Colegiado de Circuito a admitirla. Hechos. En un juicio oral mercantil se solicitó la ejecución de la sentencia y el órgano jurisdiccional emitió un acuerdo con base en una certificación en donde determinó cuál era el plazo para promover amparo y, como éste transcurría, no dictó auto de ejecución. Con base en esa certificación se presentó la demanda de amparo directo en el último día señalado por la autoridad, la cual se desechó por extemporánea. En el recurso de reclamación la persona quejosa adujo que la resolución impugnada viola el principio de la confianza legítima, fundado en el acuerdo de la responsable. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la certificación de la autoridad responsable, sobre el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo directo, no vincula al tribunal colegiado de circuito a admitirla. Justificación. La confianza legítima es una figura que aplica en materia administrativa y parte de la premisa de que la autoridad que emite el acto que genera confianza en el particular es competente para ello y, en el caso de la certificación hecha por las autoridades responsables, al ser parte en el amparo directo,
No conllevan un principio de confianza legítima porque carecen de competencia para determinar cuál es el plazo para promover amparo, al ser una facultad exclusiva del tribunal colegiado de circuito admitir, prevenir o desechar la demanda y, por ende, corresponde a éste establecer cuál es el plazo para presentarla. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 10. Registro Digital, 202-9511. Tipo, aislada. Documental vía informe. La ofrecida para que se rinda por una autoridad no señalada como responsable, es improcedente. Hechos. La parte quejosa dentro de la sustanciación del juicio de amparo indirecto ofreció como de su intención, la prueba documental vía informe a cargo de una autoridad que no se encuentra señalada como responsable. El juez de distrito la desechó al estimar que no cumplía con los principios de pertinencia e idoneidad. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Es improcedente la prueba documental vía informe ofrecida por la persona quejosa para que la rinda una autoridad no señalada como responsable. Justificación. De la interpretación del numeral 119 de la Ley de Amparo se advierte que si se proscribe el desahogo de una prueba documental vía informe a cargo de las responsables en el juicio de garantías, al constituir una confesional por posiciones, por mayoría de razón, esa obligación está vedada para las autoridades que no tengan ese carácter, pues de lo contrario, a través de una documental vía informe de una autoridad ajena al juicio de amparo, que se equipara a una prueba testimonial o confesional, se estaría demostrando la existencia del acto reclamado y, en su caso, la constitucionalidad del mismo, variando la litis, sin tomar en cuenta los fundamentos y motivos manifestados en los informes justificados de las autoridades responsables. Por lo que la prueba ofrecida en esa vía no es la adecuada, sino en su caso, la documental y, posteriormente, de ser procedente, requerir al juez de distrito que proceda a recabarla en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Por tanto, la prueba ofrecida en los términos apuntados no es la idónea ni pertinente para lo pretendido, pues con apoyo en una documental vía informe que se equipara a una testimonial rendida por una autoridad ajena a la controversia, intenta demostrar la existencia de los actos reclamados que a ella no se le atribuyen, sino a las responsables. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 4 de 10. Registro Digital, 202-9523. Tipo, aislada. Incidente de daños y perjuicios en amparo. La suma definitiva a liquidar debe obtenerse a partir de los elementos con que cuente el órgano jurisdiccional, allegados durante la tramitación del juicio, y no de la que fijare con datos provisionales al conceder la suspensión definitiva. Hechos. La persona tercera interesada en amparo indirecto promovió incidente de daños y perjuicios donde reclamó únicamente el pago de estos últimos, con base en la rentabilidad del departamento del cual no pudo disponer por la concesión de la suspensión definitiva y, para acreditar su pretensión, ofreció pruebas. Sin embargo, se declaró infundado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la suma definitiva a liquidar por concepto de daños y perjuicios causados a la persona tercera interesada con motivo de la suspensión definitiva en amparo debe obtenerse a partir de los elementos con que cuente el órgano jurisdiccional, allegados durante la tramitación del juicio, y no de la que fijare con los datos provisionales al conceder la medida cautelar. Justificación. A fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionen con motivo de la suspensión definitiva del acto reclamado, se parte de los datos con que se cuenta hasta ese momento. Se trata de un monto provisional, que es útil solo para resolver las exigencias del momento en que se emite, mas no para considerarlo definitivo e invariable para cuando finalice el juicio de amparo, es decir, solo podrá adquirir firmeza dicha suma hasta que las partes hayan tenido oportunidad de demostrar la real afectación que se hubiese ocasionado a la persona tercera interesada con la concesión de la medida cautelar. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 5 de 10. Registro Digital, 202-9532. Tipo, aislada. Pruebas en amparo indirecto. La excepción para su ofrecimiento prevista en el artículo 75, segundo párrafo, de la Ley de la Materia, solo es aplicable a los terceros extraños al procedimiento de origen. Hechos.
En amparo indirecto se reclamó el auto dictado en una controversia familiar, por el que se requirió al demandado y deudor alimentario que acreditara haber pagado ciertas pensiones a los acreedores, hoy quejosos. Durante su tramitación el tercero interesado, demandado y deudor alimentario, ofreció una prueba documental para acreditar que uno de los quejosos carece de derecho a cobrarle alimentos, la cual se tuvo por ofrecida en la audiencia constitucional, inconformándose los quejosos al considerar que se transgrede el artículo 75, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que los litigantes en amparo son las partes del juicio de origen. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la excepción para el ofrecimiento de pruebas en el amparo indirecto, previsto en el artículo 75, segundo párrafo, de la Ley de la Materia, solo es aplicable a los terceros extraños al procedimiento de origen. Justificación. Las partes en el juicio de origen no pueden allegar al amparo elementos de prueba distintos a los ofrecidos ante la responsable, debido a que opera la preclusión, y a que conforme al primer párrafo del citado precepto, el acto reclamado debe ser analizado como aparezca probado ante la responsable. De ahí que el indicado segundo párrafo solo sea aplicable cuando los quejosos son terceros extraños, ya que al ser ajenos a la controversia de origen, no tuvieron oportunidad de ofrecer pruebas. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 202-9534. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo. Las autoridades jurisdiccionales carecen de legitimación para interponerlo contra la admisión de la demanda en la que se reclaman actos u omisiones derivadas de su potestad. Hechos. Se promovió amparo indirecto en el que se reclamó la dilación para emitir la sentencia en un procedimiento jurisdiccional tanto por el juez de primera instancia como por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El juez de distrito la admitió y la magistrada presidenta interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las autoridades jurisdiccionales carecen de legitimación para interponer el recurso de queja contra la admisión de la demanda de amparo en la que se reclaman actos u omisiones derivadas de su potestad. Justificación. Conforme al artículo 87, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren inconstitucional el acto reclamado emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Esa regla derivó de lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P/J 22/2003. En la que determinó que dichas autoridades no están legitimadas para interponer el recurso de revisión contra las sentencias emitidas en los juicios de amparo en los que se reclaman actos provenientes de procesos jurisdiccionales. Porque conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su actuar debe ser completa y absolutamente imparcial, por lo que tienen que ser ajenas a los intereses de las partes, sean privadas o públicas. En los juicios de amparo, ya sean directos o indirectos, contra actos u omisiones derivadas de procesos jurisdiccionales, la parte actora y la demandada son quienes conservan intereses propios y directos, y no la autoridad jurisdiccional, quien es solo parte formal, porque debe mantener su calidad de rectora imparcial del proceso. Por tanto, el referido artículo 87, segundo párrafo, es aplicable por analogía al recurso de queja interpuesto por la autoridad jurisdiccional contra la admisión de una demanda de amparo en la que se reclama un acto u omisión derivada de un proceso a su cargo, pues las razones que justifican dicha regla no varían. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 7 de 10. Registro Digital, 202-9517. Tipo, jurisprudencia. Embargo practicado en el procedimiento administrativo de ejecución. El auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para determinar si su reclamo actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia relativa a que no constituye la resolución definitiva ni es de imposible reparación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar, a partir de la jurisprudencia 2A/J 17/98. Si se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción 3,
incisos A y B de la Ley de Amparo, este último, aplicado a contrario sensu, cuando se reclama la diligencia de embargo practicada en un procedimiento administrativo de ejecución. Mientras que uno consideró que se requiere de un análisis profundo y, por tanto, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no constituye la actuación procesal oportuna para tenerla por demostrada. Los otros estimaron que sí se configura, por lo que confirmaron el desechamiento de plano de la demanda. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto no es la actuación procesal oportuna para determinar si se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia relativa a que la diligencia de embargo practicada en un procedimiento administrativo de ejecución reclamada no constituye la resolución definitiva ni es de imposible reparación. Justificación. La actualización de la citada causal de improcedencia no se agota con la delimitación de si el acto reclamado corresponde a la resolución definitiva, sino que requiere además el examen de la violación alegada, el acto reclamado y la trascendencia o implicaciones de éste, a efecto de esclarecer fehacientemente si el reclamo del embargo en un procedimiento administrativo de ejecución puede encuadrar en alguno de los supuestos de procedencia del amparo, por la afectación que pudiera generar a la parte quejosa, ante una posible vulneración a un derecho sustantivo. Aspectos que la jurisprudencia 2A/J 17/98 no aborda y cuyo análisis no es propio del auto inicial de trámite. Ya que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia para desechar una demanda debe ser manifiesta e indudable. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 10. Registro Digital, 202-9520. Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del amparo directo por consentimiento expreso del acto reclamado. Se actualiza cuando se reclama el proveído por el cual un tribunal laboral ordena remitir los autos al centro de conciliación para que se agote la etapa prejudicial, si la persona quejosa comparece a la audiencia respectiva. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si al reclamarse en amparo directo la determinación de un tribunal laboral que ordenó remitir los autos al centro de conciliación para que se agotara la etapa prejudicial correspondiente, la comparecencia de la persona quejosa a la audiencia respectiva conllevaba el consentimiento expreso del acto reclamado. Mientras que uno estableció que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo. Porque acudió voluntariamente al centro de conciliación para el desahogo de la audiencia de conciliación, por lo cual consintió el acto reclamado, el otro sostuvo que no se actualizaba dicha causa. Porque el hecho de que acudiera voluntariamente ante la autoridad conciliadora no revelaba que estuviera de acuerdo con la determinación reclamada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que si en amparo directo se reclama el proveído de un tribunal laboral que ordena remitir los autos al centro de conciliación para que se agote la etapa prejudicial y la persona quejosa comparece en la fecha señalada ante dicha autoridad para obtener la constancia respectiva, esta conducta actualiza la causa de improcedencia por consentimiento expreso del acto reclamado. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 2A/J 8/2018, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el consentimiento del acto reclamado se manifiesta cuando la parte quejosa expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, indudables y completos, que muestran de manera evidente que se conforma con la resolución reclamada y sus consecuencias legales, o realiza manifestaciones que revelan esa aceptación voluntaria, entre otros supuestos. Cuando despliega una conducta concreta, a través de la cual cumple la orden de la autoridad. Si la oposición de la persona quejosa radica en la inexigibilidad de la constancia de no conciliación, tratándose, por ejemplo, de la acción de reconocimiento de beneficiarios, pero acude voluntariamente ante la autoridad competente, con la finalidad de agotar esa etapa prejudicial como lo ordenó la responsable. Este actuar se traduce en el cumplimiento expreso del acto que constituye la materia del juicio de amparo.
Esta conclusión no prejuzga o convalida la decisión de requerir la constancia de no conciliación, sino que únicamente tiene como efecto establecer que, al comparecer a la audiencia de conciliación, la parte quejosa se conforma con los efectos jurídicos del acto reclamado y, consecuentemente, se configura la causa de improcedencia señalada. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 10. Registro Digital, 202-9524. Tipo, Jurisprudencia. Juicio Contencioso Administrativo Federal. Es innecesario agotarlo previamente al amparo indirecto cuando se aduce un interés jurídico. Aplicabilidad de la jurisprudencia P/J, 19/2020. Décima. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si para efectos de tener por actualizada la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61. Fracción 20, de la Ley de Amparo, conforme a las tesis de jurisprudencia 2A/J, 27/2016, décima, y P/J, 19/2020, décima. Debe considerarse que el juicio regido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos para conceder la suspensión solicitada por personas con interés jurídico que los previstos en la ley de la materia. Mientras uno determinó que no, el otro consideró que sí. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que las personas que promueven como titulares de interés jurídico no deben agotar el juicio contencioso administrativo federal previamente al amparo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Justificación. De los artículos 107, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción 20, de la Ley de Amparo, su evolución legislativa y su interpretación jurisprudencial, así como de la tesis de jurisprudencia P/J, 19/2020, décima. Se concluye que la premisa en la cual se sustentaba la tesis jurisprudencial 2A/J, 27/2016, décima, ha quedado superada por el criterio del Tribunal Pleno y que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando en su fracción 3, inciso C, establece que la procedencia de la suspensión está condicionada a que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución del acto impugnado, exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva, por lo cual se actualiza una excepción al principio de definitividad. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 10. Registro Digital, 202-9533. Tipo, Jurisprudencia. Recurso de queja en amparo indirecto. Si se declara fundado contra la resolución de suspensión de oficio y de plano, porque los actos reclamados debieron ser materia de la incidental, procede el reenvío. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la consecuencia de declarar fundado el recurso de queja interpuesto contra la resolución de suspensión de oficio y de plano, en amparo indirecto en el que se reclaman actos no comprendidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Mientras que uno consideró que no podía reasumir jurisdicción y devolvió el asunto al juzgado de distrito para que tramitara el incidente y proveyera sobre la medida cautelar provisional, el otro reasumió jurisdicción. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se declara fundado el recurso de queja en amparo indirecto contra la resolución de suspensión de oficio y de plano, porque los actos reclamados debieron ser materia de la incidental, procede el reenvío del asunto al juzgado de distrito para el trámite correspondiente. Justificación. Conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, el recurso de queja no admite reenvío, salvo que se ordene la reposición del procedimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que si el trámite faltante es de naturaleza compleja, debe devolverse el asunto, incluso cuando se trate de temas urgentes, como la suspensión. Cuando el trámite no es de gran entidad y hay urgencia, debe reasumirse jurisdicción.
Si se declara fundado el recurso de queja porque el juzgado de distrito no debió proveer sobre la suspensión de oficio y de plano, sino sobre la incidental, el tribunal colegiado de circuito debe ordenar el reenvío, pues si bien cuenta con la información para resolver, al sustituirse a la QO privaría a las partes de la posibilidad de inconformarse contra la decisión sobre la suspensión provisional, con la consecuente afectación a sus derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el reenvío no se causa una afectación grave al principio de celeridad, ya que el juzgado de distrito tiene únicamente 24 horas para acatar el fallo una vez que lo recibe. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.